Bienvenidos a este lanzamiento digital del libro Abel en la Cruz del escritor mexicano Israel Montalvo. Espero que sea una buena oportunidad para encontrarnos, para tener una sesión con la literatura. Le doy la bienvenida a Israel, que está con nosotros. Corrígeme, por favor, desde Ciudad de México. No, fíjate, estoy desde Tepic, bueno, Jalisco, ¿no? Jalisco, Nayarit, es una ciudad pegada a Tepic, en Nayarit. Nayarit. Yo soy de Ciudad de México, pero no radico actualmente por allá. Vamos a hablar un poco sobre Israel. Israel nació en Ciudad de México, como nos comenta, la capital de la República Mexicana, en el año 1981. Es de esa prodigiosa generación de nacidos en los 80. Es narrador, poeta, músico y artista multifacético. Participó en talleres impartidos por Marco Fons, por Mario Puglisi, por Alma Vidal, por Ricardo Benet, Santa María, entre otros. Ha sido beneficiario de becas estímulo como artista plástico e ilustrador. Sus publicaciones abarcan los géneros del cómics, las tiras cómicas, la ilustración y la narrativa, que es lo que hoy nos concita este maravilloso libro de narrativa. Entre ellas podemos mencionar las novelas gráficas Momentos en el Tiempo o Los días regulares de un personaje medio ocre, que fue publicada en el año 2015. La novela ilustrada Marciano Reyes y la Cruzada de Venus, escrita por los integrantes de Historias Pult e ilustrada por él, publicada en el año 2018, y también su participación como ilustrador de la novela gráfica La parte que no siente del año 2020. Aunado a esto, un montón de publicaciones en revistas. ¿Se me pasa algún libro, Israel, que te gustaría mencionar? Bueno, yo creo que el último que hice fue el año pasado. Es una novela gráfica que se llama Hidden. Me gusta mucho hablar de este libro porque es un libro que me tardé casi 20 años en hacer, por extrañas razones. Es una novela extensa de 120 páginas. Como dato nada más, lo saqué en octubre del año pasado. Es mi último libro. La última publicación. Cuéntanos un poco de esa inclinación tuya por las artes visuales y por la narrativa, ese deseo de contar. Yo creo que muy pocas veces nos encontramos con personas, con escritores que tengan el don de las artes gráficas y al mismo tiempo la búsqueda de, del género narrativo, de la literatura. ¿Cómo concitaron en ti esas dos pasiones? Bueno, yo originalmente empecé en la novela gráfica, pero hay el detalle que la novela gráfica es un proceso más complejo o más tardado que la narrativa. O sea, escribes el libro, luego lo ilustras y luego lo editas y a veces también es muy difícil publicarlo porque las editoriales te piden formatos muy específicos, ¿no? Entonces, poco a poco fui pasándome a la literatura porque me permitía la posibilidad de no tener esos problemas que tenía con la narrativa gráfica, ¿no? Aún trabajo en la narrativa gráfica, pero este, no tanto como la literatura. Ahora sí como que me ha seducido más la literatura en estos tiempos. Bueno, tenemos este libro que hoy nos concita, y ahora me vas a corregir de nuevo. Es tu primera novela, tu primer texto en solitario que publicamos como libro, que es tu primer texto narrativo sin artes gráficas. Bueno, tengo otro libro que salió en 2019 que se llama La Vía de los Azotes. Es un poco experimental, cercano a los cuentos, pero a la microficción. Abril la Cruz sería la primera novela corta que tengo publicada o que estoy publicando en este momento. Nosotros en la contraportada de este libro nos atrevimos a hacer estas afirmaciones. Lo voy a leer y después conversamos sobre el libro, ¿no? Sí. Dice, Abel en la Cruz, del narrador mexicano Israel Montalvo, se presenta como una distopía cuyas primeras escenas nos muestran a personajes comunes asociados metafóricamente
a través de sus nombres con arquetipos religiosos, para convertirse en un thriller con complicaciones sexuales, muchísimas, y psicológicas, que muestran la crisis existencial del hombre moderno. La homofobia, la psicosis, amores imposibles de los personajes se mezclan profusamente con la intervención de un narrador filosófico y críptico que nos adentra a un mundo de contrastes que nos mantiene atados a la trama. Eso sí, una vez que entras en la trama, necesitas saber qué va a pasar con esa serie de personajes un poco trastocados y difíciles de atrapar. Cuéntanos por qué esa, esa dificultad también, o esa idea de que el narrador nos vaya dificultando metafóricamente la historia. ¿Por qué se presenta un Abel inmortal en el medio de este mundo de mortales y de estas sutilezas casi pueriles del día a día? Este personaje, cuando inicié a escribir este libro, originalmente se basa en anécdotas personales, o sea, este anécdota es semi-biográfico, por así decirlo, una etapa de mi vida cuando, ya más bueno, cuando era adolescente. Tomé esas anécdotas y las junté en una sola, como una especie de odisea. También hay una pequeña referencia ahí al Ulises. Este, y este personaje creo que representa la incertidumbre de cierta edad que tienes, ¿no? Cuando no sabes a dónde vas o que estás tratando, o tratas de hacer algo, pero no sabes si vas a llegar, ¿no? Creo que en ese aspecto es un personaje centrado en la condición humana, ¿no? Aunque vive en un mundo pues, muy torcido, muy de hoyos funkies, de contracultura, de drogas, de sexo. Y en todo eso trata de darle forma a lo que él entiende como realidad, que es lo que creo que trato de plasmar en este libro. Hablemos de los arquetipos. ¿Por qué utilizar el nombre de Abel? ¿Y por qué acercarlo a la simbología de la crucifixión? Bueno, yo creo que la temática religiosa, yo soy ateo en realidad, me sale naturalmente en otros, este, no sé si como parte indirecta, ¿no? A veces pasa que cuando vives muy sumergido en estas, como en México, que es un país muy católico, te pones un poco rebelde y tratas de reflejar como otra parte, ¿no? Yo creo que busqué creo que a ciertas analogías o ciertas situaciones que se dieron poco a poco durante la narración, ¿no? No fue algo así muy planeado, ¿no? Cuando, como te comentaba, mucho se basa en anécdotas personales que traté de darles una forma, una continuidad, como si fuera una sola situación, ¿no? Y aparte, creo que la situación se fue dando poco a poco. Ah, hablemos de la idea del imaginario mexicano dentro de Abel en la Cruz. ¿Qué crees tú que hay de la tradición del pensamiento mexicano o de la forma en la que las personas se comportan en tu país relacionadas con los personajes que se presentan en esta novela? Te puedo decir que literalmente los personajes están basados en personas reales, ¿no? O sea, sí, o sea no son personajes tan ficcionales en cierto sentido, ¿no? Me basé en personas que yo conocí y algunas todavía tengo contacto con ellas, y algunas, pues, obviamente el tiempo te distancia, ¿no? Como te comento, este se basa en anécdotas personales pues, de mi adolescencia, que junté en todas, en un solo todo, ¿no? Y te puedo decir queridamente, creo que reflejan la forma de esa generación. Creo que hablo de los finales de los 90, más o menos, principios del 2000, que es la generación en la que yo crecí, ¿no? Pero creo que refleja muy esa etapa, ese tiempo, ¿no? Mucho antes así que el Facebook nos juntara a todos, o el Internet nos relaciona tan fácilmente, ¿no? Sí. Ahora me gustaría preguntarte por cómo crees que podrían recibir este libro generaciones más contemporáneas. Pensemos en los centennials, ¿no? En estos muchachitos que ahora están pensando o que han crecido su adolescencia en esta pandemia, que tienen una manera diferente de interactuar con los suyos. Ah,
y aquí hay una idea, nosotros en Venezuela lo llamaríamos las patotas, ¿no? Este grupo de jóvenes que andan para arriba y para abajo juntos, que tienen un contacto personal e íntimo diferente, que, que se agreden en sentidos que ahorita serían políticamente incorrectos. ¿Cómo crees tú que este libro podría calar entre las nuevas generaciones de lectores? ¿Sí habrán adolescentes que se sientan identificados con los personajes? Pues yo creo que sí, principalmente los que viven en la contracultura, ¿no? Que, o sea, en la cultura popular es un poco diferente a los acercamientos. Hablo del punk, por ejemplo, hablo del gótico, que yo tengo mucha relación de eso por la música, ¿no? Porque también soy músico, pero me refiero que sería un público más idóneo para acercarse a este tipo de narrativa, ¿no? Por así, lo que llaman la generación de cristal, pues yo creo que sí podría encontrar algunas cosas que no entendería, ¿no? Porque no es algo que ellos puedan entender, no lo viven, ¿no? No están en su día a día, ¿no? Y pues tampoco no es algo que pase todos los días, ¿no? El primer párrafo dice, Abel cayó a la tierra un 16 de junio, el día de la muerte perpetua de Ulises, un siglo después, y en una tierra distante, en un simulacro de Babel, una mancha de concreto que se extendía a sus anchas como una enfermedad, un tumor añejo. Ya ahí vemos que el narrador es un narrador filosófico y que al mismo tiempo es un narrador pesimista. El mundo para él es ese tumor añejo en el cual está cayendo su personaje. ¿Qué puedes hablarnos de ese mundo? Si te tocara ilustrarlo, ¿cómo harías? Yo creo que sería como una secuencia de tres potting, ¿no? O sea, algo más sombrío en ese aspecto, ¿no? Iniciaría tal vez en la habitación del personaje, despertando, ¿no? Y confrontándose con una habitación muy pequeña, con pocas cosas, manchadas, con paredes manchadas, un despertar muy amargo, creo que se lo visualiza, ¿no? Gráficamente. Mira, y los personajes, ¿cuál es tu personaje favorito? Creo que Abel es una construcción no solo junta varias situaciones, porque es el que más me agrada, porque es el personaje que va conduciendo la trama, aunque en parte se vuelve más que nada un observador. Me gusta el personaje de Everett, por ejemplo, que es un personaje que no sabe si está loco, por ejemplo, y no sabe si perdió la razón, ¿no? O no. Todos los personajes me agradan. Tienen, tienen cosas como te dije, se basan en personajes reales, pero también creo que reflejan mucho a mi generación, a la generación a la que yo pertenezco. Ahora pensemos en esa ilustración que hiciste para la portada. Cuéntame, ¿qué quieres simbolizar con ella? Fíjate que hay un detalle muy curioso sobre esa portada. Esa portada se basa, o ese personaje crucificado, era un maniquí que teníamos ahí en la casa esta, donde se basa la historia, ¿no? Y literalmente fue como una especie de espantapájaros. Aquí hubo un huracán hace unos años que pegó en la costa, llegó hasta la ciudad. La ciudad no está muy cercana a la costa, pero alcanzó a llegar. Entonces en ese momento, uno de los chicos se le ocurrió sembrar maíz y pusimos el espantapájaros. Lo que pasa es que el maíz se secó, pero quedó el espantapájaros. Entonces, tiempo después hubo una redada que fue un hoyo funky a fin de cuentas, aunque tenía dueños, hubo un periodicazo donde se tomó esa foto en la que me iba a hacer para hacer la portada, y aquí la adapté, y entonces digamos que es parte de la historia, la imagen, ¿no? Porque era Inte- parte del escenario de esto. Interesante, no habría jamás sacado que era algo basado directamente en la historia y que podía estar como un souvenir histórico del, de esta novela. Si seguimos más adelante y nos adentramos en la forma de pensar de estos personajes, nos vamos a encontrar cosas que lo más seguro es que a los chicos fresas les duela, pero que
sin duda nos va acercando al modus vivendi de estos hombres, de estos muchachos, de estos adolescentes. ¿Sabes? Me hace pensar mucho en algunos momentos en que sería como el capítulo perdido de los cantos de Maldoror, en el sentido en el que el abuso, la crueldad, a veces la manera en la que discuten entre ellos, en la que se tratan, o la manera que tienen de ver la vida desarraigada, pero que al mismo tiempo es una forma de arraigo para ellos. Me recuerda al gozo que nos transmite Maldoror en el momento en el que nos explica cómo hacen sus maldades, ¿no? Los diálogos están muy presentes y ahora lo asocio a la idea de la novela gráfica también, ¿no? A tu trabajo constante con la novela gráfica. ¿Crees que haya una posible, o podrías tú tener una posible adaptación gráfica de esta novela que nos presentas? ¿En algún momento la pensaste para dibujarla o siempre ha sido un texto narrativo normal o como tradicional? Cuando empecé a escribirlo, pues realmente eran unos relatos cortos. Quería hacer lo que es el realismo sucio, ¿no? Porque era un género que me llama mucho la atención. Este, Directamente esta historia no la adaptaría, eh, pero hace poco tiempo, aún es inédito, pero realicé una continuación, por así decirlo, de la historia, donde se toma un poquito a ver unos años después, pero sigue siendo parte todavía del mundo underground, ¿no? Tengo la intención, con otros dos libros que por ahí tengo ya terminados, de continuar la historia, no tanto en el personaje de Abel, porque Abel, digamos, bueno, es un poquito complicado explicarlo, pero digamos que tengo la intención de crear un pequeño universo narrativo, ¿no? Y donde se continúa la historia de este personaje y de estos personajes. Continuar al terreno gráfico, sí hice una novela corta, aún la mantengo inédita, aún no sé si la publiqué este año o el que viene, donde se continúa más bien como su faceta de búsqueda como creador, como de haberle un poquito más, menos salido de, un poquito más ya salido del agujero, así de lo decadente del personaje, pero todavía cruzado con este mundo, ¿no? Todavía perdido un poco en él. En el capítulo 3 voy a leer un par Ujú. de, un párrafo. Está hablando sobre este personaje. Raudel accedió un tanto inseguro por exponer sus miserias al ojo crítico del mayor divulgador de noticias conocido. Paul era todo un Judas de lengua larga, una talamera que medía, uh, perdón, una tamalera que, que medía y pesaba como un luchador. Solo le hacía falta una máscara vistosa y un calzón colorido para subirse a un ring. Podría ser un buen rudo, un traicionero que dejaba abajo a la primera a quien pudiese, por tirarse a un conejo o por divertirse a costas de otros. En este caso, ese otro tenía un nombre y una voz chillona, ¿no? El, a mí me causa muchísima curiosidad que el narrador es es un personaje en el cual el lenguaje es bastante rebuscado, críptico, simbólico. El narrador es el que nos hace pensar siempre en observaciones religiosas. El narrador es quien nos presenta todo el tiempo las alegorías y las metáforas. El narrador intenta definir a los personajes casi como lo hacía siempre el narrador del Quijote, ¿no? La voz de Cervantes en el Quijote que siempre está evaluando, analizando, criticando y dándole conceptos a los personajes. El narrador nos hace también distanciarnos del personaje y deja que la voz del personaje cuando hay diálogos sea otra expresión totalmente diferente, porque es que los personajes son bastante groseros, dicen bastante groserías, son bastante chabacanos, podría utilizar esa palabra que utiliza aquí en Venezuela para explicar a una persona que tiene un lenguaje bastante soez. Entonces,
¿Fue a propósito ese cambio, generar ese narrador tan elaborado y tan cuidado en su lenguaje, con tantas observaciones, tan rico en palabras, y en cambio tener unos personajes que son sin duda el retrato de una oralidad y de un momento de efusividad sin ningún tipo de recato? Sí, porque primero que nada es el lenguaje de la calle, ¿no? O sea, no puedes, creo que no hubiera tenido el mismo efecto si hubiera sido con un lenguaje muy cuidado, ¿no? Y no lo hubiera sentido realista. Y como te dije, me inspiré en personas reales, ¿no? Entonces pensaba en la forma en que ellos se expresaban y cómo decían las cosas y pues, dije, pues, así tiene que ser. Así tienen que expresarse los personajes, ¿no? Y creo que le da más realidad, digo, más, puedes identificar más con ellos. Y el narrador sigue su propio rollo, anda en su propio mundo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué, qué podrías decirme sobre esta novela en el sentido en el que, ¿qué hay de trasfondo? Si alguien te preguntara, y quizás es una pregunta difícil, bueno, porque has trajinado con ella también un montón de tiempo escribiéndola, pero si alguien te preguntara casi como un juez, te dijera, ¿qué voy a obtener yo al leer a Belén la Cruz? Ah, podés mandarlo a chingar, como dicen, o pues alguno de los personajes, o podrías decirle, bueno, yo creo que este libro te puede alimentar en tal sentido. Sí, creo que sí sería complicado responderlo porque cada quien busca lo suyo, ¿no? O sea, o se identifica con ciertas cosas. Yo creo que ciertamente, si buscas algo, creo que Abel a la Cruz es una tragicomedia en algunos aspectos y aún trata de ser profunda, pero también tiene, pues así como su sentido del humor muy torcido en algunas cosas y si te gusta ese tipo de narrativa, que gana el realismo sucio, creo que es adecuado para el lector, ¿no? Sinceramente, yo no me meto mucho con el público, no pienso mucho en lo que le puede gustar, porque a veces no haces lo que tú haces, ¿no? O sea, cuando te pones a ver las opiniones demasiado o qué pensará el público, si le va a gustar o no le va a gustar, tú no haces realmente lo que quieres hacer o no te expresas debidamente, ¿no? Como deberías hacerlo como narrador. En ese aspecto, el público que se acerque a él y que se identifique con él, pues, genial, ¿no? Francamente, creo que es lo que se tiene que apreciar más en perspectiva, ¿no? Este, Dime. Eso lo entiendo muy bien. Y ahora, si te pidiera que lo asociáramos a algunos libros, ¿qué libros crees tú que pueden estar emparentados con Abel en la Cruz? Pues yo te diría que, por ejemplo, Trainspotting, algo de Palaunik, eh, mm, mm, Armando Vega Gil, que es un escritor de por acá, que era muy conocido por Botellita de Jerez, pero es muy buen escritor de cuentos y narrativa y no muy conocido en ese aspecto. Yo lo relacionaría con cualquier obra de él. Este, mm, con José Agustín también, que es de por acá. Principalmente creo que con estos autores voy a encontrar relación. En algún momento, leyendo literatura latinoamericana y en algunas clases de la carrera de letras, leímos varias teorías sobre el mundo mexicano, ¿no? Desde ese maravilloso libro del espejo enterrado de Carlos Fuentes, que intenta definir un poco lo que es México, y pasando por ideas como que México es como una especie de sociedad posmodernista, pero también posapocalíptica, ¿no? Donde pareciese que nuestros compañeros mexicanos han sobrevivido a todos los males. Y que todo está aún por pasar, pero ya todo ha pasado. Eso, eso quizás sea también una de las filosofías que están dentro de estos jóvenes, ¿no? Que creen que están maduros para el mundo, que ya tienen una raigambre de conocimientos que,
que le es suficiente y con eso le hacen frente a la vida. Ah, ¿Me estoy equivocando? ¿Crees que eso está dentro de...? Eh, no, creo que está correcto tu perspectiva. Yo estaba pensando, aquí en México es un país muy grande, ¿no? Entonces es muy diferentes las zonas, ¿no? Yo viví, por ejemplo, en Monterrey, en Ciudad de México, radico desde hace muchos años en Tepic. Tepic tiene la peculiaridad, o Nayarit, que es un estado muy aislado del centro, por ejemplo, o del general, y las modas y las situaciones llegan con mucho atraso, ¿no? Entonces sí hay como una sensación de aislamiento al resto del país, es como una isla, ¿no? Y es muy peculiar, creo que también traté de reflejar eso, ¿no? Porque hay cierta distancia entre el territorio en general y se vive de una manera muy diferente. Y más en esos tiempos que no había tanta conexión como ahorita, ¿no? Por el internet. Claro, claro que sí. Bueno, no sé si quieres decirle algo a ese lector no definido, a esa persona que se va a acercar a este en vivo, que está escuchándonos, que está comentándonos, o aquel que vamos a hacerle llegar un fragmento de la novela a través de los medios de las redes sociales. Decirle algo a esa persona que lo motiva a leer tu libro. Ay, esa es una buena pregunta, bueno, una buena cuestión. Yo creo que hay que acercarse a este libro sin pretensiones, ¿no? Porque este libro sí trato de ser, pues, bueno, por el reflejo de una generación, creo que más del tiempo en el que yo viví esa etapa, pero es un testimonio de un tiempo determinado del autor mío y de la gente que me rodeaba, ¿no? En ese aspecto creo que se puede identificar, obviamente, gente que vive en la contracultura, que es la más cercana a este tipo de experiencias o ese tipo de etapas, ¿no? Y francamente, pues, les recomiendo leerlo, pero con sus reservas, ¿no? Ok, ok. Ahora vámonos al final de la obra y pensemos en que después de todos estos padecimientos, de todas estas golpes con la realidad que se dan los personajes, especialmente Abel, a quien la cámara, aquí en la cámara digo yo, a quien la narración va siguiendo, ¿no? Ah, ¿Qué pasa qué crees tú que le pasa a Abel al final? Sí, sí, sí tiene un cambio sustantivo o, o es de ese tipo de personajes que son como una roca inamovibles. Yo creo que es el hecho de sentirse inamovible lo que le hace cambiar al personaje, porque realmente la obra es circular. Y el personaje es confrontarse a esa situación, de volver al punto de inicio y eso le genera como una frustración que creo que es lo que pasaba mucho con mi generación, ¿no? O sea, que estábamos en un punto de que, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué hacemos, no? Y creo que eso es lo que refleja ese momento, principalmente donde vivíamos nosotros a comparación de era lo que se hacía en otras partes de la República, ¿no? O de México, ¿no? Eh, creo que es este estado de aislamiento que se refleja y también de incertidumbre a lo que sigue, ¿no? Perfecto. Terminemos con tus proyectos para el futuro. Háblanos un poco de qué estás haciendo en este momento y de qué manera Abel en la Cruz se va a involucrar con lo que estás haciendo en el futuro. Bueno, yo considero a Abel en la Cruz como el primer relato de un proyecto que tengo, ya medio desarrollado, que incluye un par de libros, y es el primero porque es el tiempo, o- bueno, sí, en el tiempo del transcurso de los relatos es el primero que pasa y en esa parte está. Actualmente tengo previsto sacar otro par de libros, yo creo que hasta el año que viene o mediados del año sale uno o dos. Uno de ellos tiene mucha relación con Abel en la Cruz, se llama Los ritos de la carne, sale con una editorial argentina y ahorita estoy trabajando en unos proyectos de novela gráfica, el que te comentaba que directamente es como una especie de continuación que ocurre unos 2 o 3 años después de esta historia, ¿no? Cuando Adele ya empieza a salir del pequeño agujero en el que vive, ¿no? Por así decirlo.
háblame de tus redes sociales, cómo la gente te encuentra, cómo la gente puede ver tu trabajo gráfico, cómo puede escuchar tu música. Y me gustaría también, y esto quizás sea, ¿hay alguna referencia musical tuya asociada con la novela? Directamente mía no, pero sí hay referencias a bandas que me gustan o tipo de música que me gusta. Ahorita está muy de moda, así como la música revival, ¿no? Pero nosotros o escuchamos música muy ochentera, ¿no? Ah, creo que referencias a David Bowie, a Bauhaus, que son de mis bandas favoritos, ¿no? En general sí son pequeños guiños, ¿no? Principalmente en esta obra. En mis redes sociales me encuentran como Israel Montalvo, en Facebook y en Instagram como Pneumatic Man. Eh, y también tengo una fanpage ahí en Facebook que es Israel Montalvo Art. Y mi proyecto musical es un proyecto muy experimental que se llama Polybius, que lo pueden encontrar en Bandcamp, lo encuentran en el primer disco que tenemos, y en SoundCloud y en Facebook como Polybius. No se escribe como el videojuego, aunque sí es una referencia muy clara. Está castellanizado, se usa con V y con Z. Este, este es un proyecto así muy, bueno, realmente muy peculiar, ¿no? Estamos cercanos al industrial y a al, al horror. Somos una banda más de horror, por así decirlo. Interesantísimo. Bueno, yo creo que todas las personas que han estado conectadas y que nos han dejado sus comentarios, le agradecemos mucho su participación. Tenemos este libro, ya está disponible en Amazon y en Google Play Books para su adquisición. También pueden adquirirlo a través de nuestra página web, que es sultanadelago.com. Y en Google Play Books hay una lectura gratuita del 20%. Pueden leer el 20% de este libro desde esta tarde. Y si les gusta, bueno, nos dejan una buena calificación, lo adquieren, pueden adquirirlo en Google Play Book, le da la posibilidad de adquirirlo en las monedas de cualquier país. Y creo que va a ser una aventura esta de reencarnar en Abel, en este Abel mexicano posmoderno, uh, eh, y, y que está sin duda en una marejada de confrontaciones con diferentes personajes y tiene un enemigo amigo que es ese narrador siempre presente que devela sus verdaderas intenciones y que lo desnuda y muestra como el ser almático e inmortal que es. No sé si tienes algunas palabras para finalizar. No, yo creo que por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y espero que nuestros lectores disfruten el libro, que nos anime a esta pequeña aventura, esta pequeña odisea narrativa. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Un placer haber sintonizado con todos ustedes a esta hora.